Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias y hoy les proponemos hablar de infancia y para eso recibimos ya al director del programa Uruguay Crece Contigo, Pablo Mazzini. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Empecemos primero por definir bien qué hace el programa, porque ya llega a unos 56.000 personas, de ellos unos 20.000 niños, según datos que habían dado hace algunos meses atrás. ¿Cuál es brevemente el acompañamiento que realizan con las familias? Bien, Uruguay Crece Contigo tiene como dos grandes líneas de intervención. La primera es una universal al 100% de los niños de este país, que es a través del CET universal que se entrega en todas las maternidades públicas y privadas de todo el país. Eso es al 100% de los niños. Eso es lo que nosotros llamamos una entrega de carácter universal. Ahí no media la billetera del papá o la mamá para recibir este CET. Es un CET que apunta a fortalecer y apoyar ese momento crucial, ese primer momento, en lo cual se dice que cuando nace un niño nace un padre o una madre, ¿verdad? Bueno, en esos momentos identificamos una cantidad de materiales, algunos junto con UNICEF, que vale la pena que los tengamos a la hora de empezar a criar nuestros hijos. Y estamos tratando de que se entregue ya no cuando nace el niño, sino ir un poquito antes. El embarazo. Durante el embarazo, en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque hicimos una evaluación y nos dice que cuando la gente tiene más tiempo para leer, es en esa fase que está esperando el momento del parto. Y que por tanto puede adquirir muchas más nociones de crianza. Sí, sí, y también como tener un tiempo para ir asimilando. ¿Y cuál es la segunda fase? Que no es para todos. Bueno, eso es el trabajo ya más focalizado en términos de intervenciones en algunos hogares donde hay unos niveles de riesgo sociosanitario importantes que requieren, como en la propia medicina, un acompañamiento adicional, ¿no? Vos a veces vas a un médico y te dice está todo bien, y otras veces vas y te dice tome un remedio. Bueno, acá de alguna manera concretamente hay van a los hogares. Sí, sí, sí. Hay condiciones de algunos hogares y de la crianza de algunos chiquilines que precisan sí un acompañamiento. Mazzini, uno de los datos que me llamaba la atención es que de los niños justamente a los que les hacen un seguimiento y un acompañamiento, un tercio aproximadamente tiene anemia y un tercio también presenta problemas de desarrollo infantil. Y uno se pregunta cómo puede ser que siga habiendo una cifra tan alta en función de ese público específico después de tantos años de crecimiento económico, de políticas sociales, etcétera, teniendo en cuenta lo importante que es para un niño que no tenga anemia en los primeros meses de vida. Sí, es importante lo que tú señalás. Nosotros no tenemos que olvidarnos que partimos de un dato muy duro, que en el año 2004, 2005 teníamos un 60 y tanto % de niños menores de 17 años y particularmente más en menores de 5 años que nacían en condiciones de pobreza. Entonces, eso determina una cantidad de restricciones. A eso hay que asociarle todo lo que son nuestras pautas culturales de alimentación, porque el problema de la anemia no es privativo y exclusivo de los hogares de los quintiles 1, 2 o 3. Es un problema bastante más generalizado. De alimentación de las madres que luego sí, pasa a los hijos. Tiene que ver con la alimentación de las madres. Es fundamental que las madres tengan la dotación de hierro, porque se transfiere el hierro al niño para los primeros 6 meses de vida por vía de la madre. Entonces, es muy importante que la madre esté bien nutrida y después que pueda hacer ese proceso de transferencia al hijo. Por eso, después de los 6 meses de lactancia exclusiva, que es a lo que se aspira, empieza todo este tema de qué le doy, si no le doy, si le doy el hierro que me da el médico, si el hierro no le gusta al nene, si tengo paciencia o no tengo paciencia de dárselo. O sea, es un tema. Pero advierten que hay problemas en algunas familias para llegarle con esa información. Sí, hay y además cabe señalar que nosotros sabíamos que había problemas. En el primer quinquenio nosotros empujamos una cantidad de servicios como la expansión del Plan CAIF, pero después nos dimos cuenta que había una cantidad de gente que por distintas razones no llegaba a los servicios. Entonces un programa como Uruguay Crece Contigo, como de cercanías o Jóvenes en Red, nacen para ir a buscar a las familias, para ir al encuentro de las familias, para trabajar en esos domicilios.
Y todos los días nos vamos enterando de un caso porque desde ACE o porque desde un CAIF nos indican hay una familia que está en determinado riesgo, además de los casos que nos llegan por la vía del Poder Judicial. Hace poco entrevistábamos al sociólogo Gustavo de Armas, que hizo un trabajo para UNICEF, que terminaba argumentando que 9 de cada 10 pobres en Uruguay son niños o padres que viven con adultos que viven con sus niños, y se preguntaba si no era, yendo a cosas focalizadas, a políticas focalizadas, una posibilidad era terminar directamente con la pobreza en Uruguay. ¿Cómo analizan esos datos y qué desafío le presenta Uruguay Crece Contigo, que justamente es un instrumento para ir directamente a atacar esos problemas específicos adentro de las casas? Sí, el tema del nivel de ingreso de los hogares hay que atacarlo desde todo el gobierno, de todas las medidas, hay que revisar las transferencias que estamos haciendo hoy. ¿Hay que aumentar las transferencias? Yo creo que en algunos hogares seguramente que sí, pero eso hay que revisarlo y hay que hacer las cuentas, porque esas afirmaciones así nos dicen que podría haber un camino por ahí, pero hay que hacer los números, porque a todo esto siempre hay un presupuesto que es una manta corta. Entonces hay que estudiar muy bien. Yo creo que es importante que los hogares tengan una seguridad en sus ingresos, pero también que transformen sus pautas culturales, porque puede haber seguridad en ingresos, y un caso típico es la obesidad que se está expandiendo en todas las clases sociales. Hay muchos grupos de población que tienen muy buenos ingresos y resulta que van moldeando una infancia con sobrepeso y obesidad que va a tener impactos en el desempeño vital inmediato, lo pone en la ruta de enfermedades no transmisibles crónicas como la hipertensión o la diabetes, que después van a ser muchas más caras para el sistema de salud del país y para la propia calidad de vida de las personas. Entonces, acá hay que mirar las complejidades de los fenómenos, no todo el nivel de ingresos.